¿Qué tal? Buenos días para vos y toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito, por favor, Javier, cómo está la situación al día de hoy, el pedido que ustedes están haciendo, el pedido de vacunación, en qué instancia están respecto de la respuesta, ¿no?, a lo que están pidiendo. Sí, bueno, nosotros estamos solicitando ya desde hace tiempo el pedido de vacunación para la docencia, ¿no? Sí. O sea, nosotros lo que decimos es lo siguiente: acá hubo a fin de año, en diciembre, decían que en febrero todos los docentes iban a estar vacunados, por lo tanto se volvía a la presencialidad. Y resultó que, bueno, por lo que sabemos todos, que en todo el mundo hubo un problema con las vacunas, por lo tanto no sucedió esto de que los docentes fueron vacunados en febrero. Sin embargo, el plan o lo proyectado para cómo se volvía a la presencialidad cuidada quedó como estaba, o sea, no hubo una adecuación, una adaptación, como estaba pensado con los docentes vacunados, ¿se entiende? Entonces, bueno, vemos que los protocolos no es que detienen los contagios, sino que los protocolos lo único que hacen es a lo mejor atenuar, ¿no?, lo que pueda llegar a suceder en un contagio masivo, ¿no? Pero lo que sí inmuniza sería la vacunación, y eso se lo pedimos a las ministras cuando tuvimos la reunión hace un par de semanas, lo dijimos en la legislatura, sí. Y lo estamos planteando. Bueno, de hecho el miércoles pasado el sindicato, a través de los mandatos que salieron de las escuelas, de las instituciones escolares, se hizo un paro por 24 horas solicitando la suspensión provisoria, temporal, de las clases presenciales, tal como se hizo en provincia de Buenos Aires y se está intentando hacer en Cava, ¿no? Una suspensión temporal para reevaluar también pedagógicamente, porque también lo que vemos es que pedagógicamente no hay unos resultados como los que se esperaban, porque hay una discontinuidad pedagógica por la cantidad de aislamientos que se producen, que están bien, porque hay que hacerlos, ¿no? O sea, son los que garantizan que no haya más contagios. Pero bueno, creemos que la vacuna es indispensable, y más ahora que viene el invierno. Parte del protocolo habla de la ventilación con aireación cruzada, que eso aquí en Tierra del Fuego va a ser bastante dificultoso, porque hace frío, bastante frías. Claro, hace frío, sí. Es un protocolo que lo aplican desde Jujuy hasta Tierra del Fuego de la misma manera, y digamos, no se ha tenido en cuenta esto. Más allá de que hay instituciones donde funcionan los surrey, que tiran calefacción a través del aire, digamos, y eso mezcla, digamos, el aire que hay en todas las aulas, y cuando eso esté funcionando más fuerte debido a la baja de temperatura, también entendemos que es un problema. Y el aumento de casos, que todos somos conscientes porque ha venido la segunda ola, y la provincia no es ajena a este crecimiento de casos. Bueno, todo esto hace que nosotros estemos pidiendo hoy que, bueno, urgente la vacunación para la docencia y una suspensión temporal provisoria, una reevaluación pedagógica de cómo ir volviendo a las clases presenciales, y vemos que en comparación con Cava hay datos que están similares con Cava y con provincia de Buenos Aires, que están ocurriendo aquí en Tierra del Fuego, ¿no? Porque hay datos, digamos, que se hacen, como por ejemplo lo que se llama razón e incidencia, ¿no? La razón es que toman los últimos 14 días y los comparan con los 14 días anteriores de cantidad de contagios. Si eso aumenta más de un 20%, hacen la división. Si da 1,20 es un 20% de aumento. Si eso aumenta más del 20%, se considera de riesgo. En el caso de Ushuaia está, si mal no recuerdo, en 1,86, y es el mismo índice que hoy presenta Cava, donde se están pidiendo que suspendan las clases presenciales temporalmente también, ¿no?
Y por ejemplo, en Río Grande está en 1,51. O sea, eso quiere decir que aumentó un 86%, ¿no? Y ahora en Río Grande un 51%. O sea, en Ushuaia un 86 y en Río Grande un 51. Y por ejemplo, hay distritos de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, como Lincoln, que tiene un 50% de incremento y donde se suspendieron las clases. Entonces, lo que entendemos es que la realidad está demostrando que hoy es imprescindible reevaluar esta presencialidad y ver cómo hacemos. Es imprescindible la vacunación para la docencia. Vemos que se están haciendo grandes esfuerzos para vacunar a todas las personas de riesgo, y eso está muy bien, entendemos que está muy bien, pero también entendemos que la docencia en este contexto debe ser vacunada. Claro. Sí, no, es que ustedes están, claro, muy en contacto. ¿Hay más de 1.000 docentes aislados en la provincia? ¿O hasta ahora, digamos, desde que empezaron las clases? Discúlpame, se cortó un poquitito, no te entendí. Sí, hay más de 1.000 docentes aislados desde que comenzó desde que comenzaron las clases presenciales. Sí, no desde que comenzaron las clases presenciales. Nosotros empezamos a registrar desde el 19 de marzo. ¿Sí? Ajá. Recordemos que el 1 de marzo empezaron solo los primeritos y el primer año. Solo los primeros. Después, o sea, fue paulatino. Uh-huh. Y el 15 o el 16 de marzo es cuando ya se sumaron todos los grupos. Nosotros a partir del 19 de marzo, porque vimos que en esos 3 días en las redes sociales empezaron a aparecer casos aislados, casos de aislamiento, y docentes que decían, bueno, aislaron tal burbuja, qué sé yo. Claro. Ahí dijimos, bueno, implementamos el botón rojo para tener un registro, porque eran muchos, y ahí, digamos, desde el 19 tenemos contabilizados personal aislado 1.266. Ahí están incluidos también POMIs, personal de comedor, bueno, el personal, docente y no docente. Uh-huh. Y positivos, confirmados, 117. Los grupos escolares aislados contabilizamos 581 desde el comienzo, o sea, no es que ahora hay 581 aislados, porque los aislamientos son de 10 días, ¿sí? Claro, sí, porque van, bueno, ahora se achicó un poco, eran de 14, de 10, algunos son de 7 si da negativo, claro, depende de cómo esté dando. Claro, bueno, ¿y cuál es? Ahí hay una cosa, por ejemplo, justamente que vos nombraste, ¿no? El protocolo que tenemos para las escuelas establece que en caso de un caso sospechoso, uh-huh, se aísla la burbuja, se aísla a quienes fueron contactos estrechos de ese caso sospechoso, no a contacto de contacto, ¿no? A contacto de ese caso sospechoso. Ahí se da un aislamiento por 10 días preventivo. Primero se hace obviamente se avisa al 107, depende de si lo hace la institución o lo hace la persona, eso depende de dónde se dé, y se hace el examen médico. Si se considera que no es una enfermedad, que no es COVID, por ejemplo, si le diagnostican, no sé, laringitis otra cuestión que no es COVID, ahí sí se interrumpe, es la única manera de interrumpir el aislamiento de 10 días. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, por más que el hisopado dé negativo, el aislamiento sigue siendo sospechoso. Entonces, uh-huh, el aislamiento se debe cumplir hasta los 10 días. Hubo casos en los que eso no se cumplió, ¿sí? Porque una cosa es el protocolo común y otra cosa es el protocolo escolar, el protocolo que es para las escuelas, que establece que son 10 días de aislamiento que solo se interrumpen si el médico dice que no es COVID y que el test negativo no termina siendo determinante, por eso se hace en otro, ¿no? Entonces sigue siendo sospechoso y se mantienen esos 10 días de aislamiento. Si él da positivo, bueno, ahí obviamente se mantienen los 10 días de aislamiento y también se aísla a la familia del caso sospechoso, ¿no? Y sí, esos son los números que estamos manejando, y además de eso, en el botón rojo lo que relevamos son estos incumplimientos que digo de protocolo, ¿no? Que a veces se aplican mal
a veces no hay insumos Claro. para cubrir, digamos, no hay alcohol en gel o no hay sanitizante para la lavandina para poder sanitizar las aulas cada 80 minutos como indica el protocolo. El protocolo no es una cosa sola, son una serie de cosas que tienen que aplicarse. Si una de esas cosas no se está aplicando, es que estás rompiendo el protocolo, o sea, el protocolo no se está cumpliendo, no es que se cumple parcialmente. Si vos no cumplís el protocolo, las clases se deberían suspender, o sea, si por ejemplo no se toma la temperatura al ingreso, que es parte del protocolo, no se deberían hacer el dictado de clases. Y si no se cumple el distanciamiento, bueno, hay muchas cuestiones en la escuela que nosotros lo dijimos, los protocolos son inaplicables. Por ejemplo, en el nivel inicial, una maestra, el chiquito, el alumno o la alumna no la ve desde hace mucho tiempo, va y la abraza, porque claro. ¿Y cómo lo frenan? No hay manera. No hay manera, no hay manera. Con los chicos bueno, no podés. Se comparten los útiles, se comparten, por más que le digas algo, se comparten, no mantienen entre ellos o sea, es de difícil aplicación. Es difícil. Es imposible, digamos, aplicarlo en el contexto escolar. Claro. Por lo tanto, por eso nosotros decíamos, bueno, ese protocolo, no están dadas las condiciones para que se cumplan. Por eso, desde el inicio nosotros decíamos esto, bueno, no va a estar funcionando si no es con vacunación. Por eso estamos pidiendo la vacunación como algo como de inicio, para luego sí hablar de clases cuidadas, de clases presenciales cuidadas con protocolo y todo. Pero la vacunación tiene que estar. Sí, porque la vacunación atenúa todo, es como la vacunación contra la gripe, o sea, sabemos que todas las vacunas lo único que hacen es atenuar como tome la enfermedad, pero o el virus o lo que sea, pero ustedes están en contacto. Lo preguntamos al principio nosotros de la vacunación, siempre, cada vez que podemos hablar con alguno de los referentes, hacemos estas preguntas. Bueno, vamos a ver cómo continúan esto, cómo prevén ustedes seguir, volver a intentar tener un diálogo con las autoridades, con las ministras, cómo piensan que puede seguir. Sí, nosotros estamos permanentemente intentando, seguir manteniendo el diálogo abierto, porque está abierto, y bueno, tratar de que nos escuchen, nos escuchan, pero que tomen en consideración lo que estamos planteando, y además el Congreso de Delegados ha determinado que estamos en asamblea permanente y en estado de movilización y asamblea permanente. Por lo tanto, estamos haciendo asambleas en las instituciones escolares y preparando otro congreso provincial de delegados para ver cómo seguimos, cómo continuamos ante estos reclamos, y ver si hay algún avance, o alguna noticia desde el Ministerio de Educación que cambie un poco la realidad que estamos viviendo hoy, ¿no? Claro, porque una de las cosas que se dijo el día que salió el comunicado a la prensa de que continuaban las clases presenciales en la provincia, dada la situación y los controles y demás, se decía que se iba a ir reviendo periódicamente, ¿no? Pensábamos cada 15 días, cada 20 días, ir revisando la situación a ver cómo está. Sí, entendemos que es así, ¿no? Acá nadie es experto en pandemia de COVID, ni tampoco las autoridades. Entonces, es una evaluación constante. Por eso nosotros creemos que es fundamental suspender las clases para hacer esta evaluación, ¿no? O sea, suspendamos una semana, 10 días, 15 días, no sé, hacer nosotros solicitamos el comité mixto. Lo volvimos a solicitar en la legislatura la semana pasada, en la Comisión 4 de Educación, que solicitamos y fuimos convocados, porque creemos que lo tenemos que ver entre todos. La docencia también tiene que tener una opinión de cómo está funcionando este tema de las clases presenciales, ¿no? Entonces, un comité mixto donde se evalúe, que esté el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la legislatura, los docentes, las docentes, y determinando entre todos
decir, bueno, mira, acá lo que está pasando es esto, esto, esto y esto, y nos parece que esto, esto y esto. Después se resolverá, ¿no? Digamos, nosotros no estamos pidiendo un cogobierno, pero sí que haya una comisión evaluadora de cómo están cómo están funcionando las clases presenciales, cómo están funcionando los protocolos, qué es lo que está sucediendo en las instituciones escolares, donde estén en esa comisión estén los actores y las actoras, digamos, de lo que está sucediendo en el hecho educativo. Por lo tanto, ahí es donde vos vas a tener una evaluación mucho más precisa y más cercana a la realidad. Realmente la reunión que tuvimos con las ministras de Educación y de Salud, lo que nos sorprendió fue, ellos tenían unas estadísticas que seguramente, las tienen y las utilizan, donde analizaban lo que sucedía en las escuelas, pero desde como una especie de laboratorio, donde vos pusiste una escuela dentro de un laboratorio y la evaluaste, ¿no? Claro, pero esto no es matemática. Está descontextualizado, no está en un contexto social, histórico y pandémico, o sea, digamos, no lo ven en el contexto. Lo dijo el presidente de la Nación, ¿no? La escuela, no solo lo que sucede adentro de la escuela, yo vi, dijo Alberto, lo que está sucediendo afuera de la escuela, las madres todas agolpadas en la entrada cuando van a retirar a los hijos, la circulación que implica todo el movimiento que requiere de los papás, las mamás llevando a sus hijos a la escuela. Entonces, digamos, hay que tener un contexto, por eso pedimos esos comités mixtos donde se pueda tener diversas miradas, no solo la epidemiológica, que sin duda son profesionales que están muy bien preparados, eso no lo podemos en duda, pero que nos parece a nosotros que tiene que tener una interseccionalidad en la mirada que tienen, ¿no? Que tiene que tener más miradas desde varios ángulos para poder llegar a una evaluación más efectiva, más correcta. Y cómo, Javier, acá me están preguntando, por ejemplo, en el caso de una docente que está embarazada o que queda embarazada ahora, ¿eso cómo se considera? ¿Es de riesgo? ¿Tiene que dar clases virtuales? Es de riesgo, Y menos si no está vacunada. Bueno, por supuesto, ¿no? Sí. Claro, es de riesgo, y eso estuvimos pidiendo las dispensas también, tuvimos algunos inconvenientes con el otorgamiento de esas dispensas para personal de riesgo. Claro. Porque en fiscalización tienen un criterio que también descontextualizado de la pandemia. Cuando una compañera queda embarazada, hay una cierta cantidad de días hasta donde le consideran que realmente está embarazada, ¿no? Sí. No recuerdo ahora cuánto tiempo es, pero y ahí fiscalización sí le otorga la licencia, le puede empezar a usufructuar la licencia de embarazo, a no ser que sea embarazo de riesgo. Ahí es un poco más. Claro, porque lo que pasa es que en realidad la otra ese criterio no se aplica acá, porque acá está embarazada, ya está, es de riesgo, entonces automáticamente se le debe otorgar la dispensa y clases virtuales. Claro, entonces ahí, es que estamos desde el sindicato relevando también estos casos y actuando con la Secretaría de Educación y con el Ministerio de Educación para que se otorguen de inmediato estas dispensas, ¿no? Eso es una tarea que se va haciendo, teniendo estos relevamientos y estando en contacto constante con todas las instituciones, ¿no? Ese es uno de los casos, hay varios más de compañeros y compañeras que son de riesgo y que tenemos que hacer diligencias porque de entrada se las rechazan, entonces hay que decirle no vayas, esperá y hacer la diligencia para que se las otorguen. Sobre todo también con docentes que son convivientes de personas de riesgo, que tienen al papá, a la mamá o a alguien en su familia que es conviviente de personas de riesgo, entonces dicen, pues yo voy a la escuela, vuelvo y los puedo llegar a contagiar, ¿no? Entonces, esas dispensas, tuvimos que trabajar bastante para cuidar a todas nuestras compañeras, a todos nuestros compañeros, decirle no vayan, esperen a que salga la disposición, y trabajar con reuniones con la Secretaría de Educación y con el Ministerio de Educación para que vayan saliendo esas dispensas y poder cuidarnos, ¿no? Está bien. Claro, acá me están diciendo que hay una persona que le dijeron en fiscalización que había que evaluar el riesgo. Este no es el criterio que se está usando en Tierra del Fuego. Claro, ahí hay un tema, ¿no? Ahí con fiscalización hay criterios
que después se cambiaron. Bueno, por eso nosotros los casos a veces son muy puntuales y a veces no están contemplados en las disposiciones, en las resoluciones que se hacen. Entonces a veces hay casos que tenemos que tomar puntualmente. Por lo tanto, si hay algún docente, alguna docente que está escuchando y que tiene algún inconveniente de este tipo, que es persona de riesgo o convive con persona de riesgo, que se comunique con su delegado, con su delegada o con el sindicato directamente, para que podamos atender ese caso puntual y explicarle y guiarla en cómo tiene que hacer, porque a veces le dicen, bueno, mandalo a fiscalización, y en fiscalización se lo rebotan porque no es por ahí donde se tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso le avisamos a todos y a todas que se comuniquen con el sindicato si tienen algún inconveniente con el tipo de otorgamiento de dispensa. Perfecto. Bien. Ahí está. Sí, eso es lo que queríamos saber, porque bueno, es lo que nos están consultando precisamente, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Javier, por este contacto, y esperemos cómo seguimos, ¿no? A lo largo de estos días estaremos haciendo el seguimiento de los comunicados que ustedes vayan enviando. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por hacernos partícipes de esto y poder comunicar a todos y todas nuestros compañeros y compañeras, y también a la población en general. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias.